Queremos evaluar la integral de f. Para determinar la antiderivada, aplicaremos la fórmula de integración dada aquí, donde la integral de a la u, integrada con respecto a u, es igual a e para el u más c. Observe en nuestro caso, debido a que el exponente no es solo x, cuando se integra con respecto a x, tendremos que realizar una sustitución o un cambio de variables. Entonces, t dejaremos ser igual al exponente de 0.05x. Y, por lo tanto, el diferencial u es igual a la derivada de 0.05x con respecto a x veces de x, que sería 0.05 veces de x. Observe cómo no tenemos 0.05 de x como parte de nuestra integral. Solo tenemos un de x aquí. Resolvamos esto para dx dividiendo ambos lados por 0.05. Simplificando, tenemos 1 dividido por 0.05. Du es igual a dx. Ahora, escribiré la integral en términos de u. Sigamos adelante y factoricemos el 260. Entonces, tendríamos 260 veces la integral de e. Eleva el poder de u, ya que u es igual a 0.05x. Eso nos deja con la x, y ahora sabemos que dx es igual a 1 sobre 0.05 veces du. Entonces, factorizaremos la fracción. Y tenemos nuestro diferencial u. No incluiremos ningún límite de integración aquí, porque los límites de integración dados aquí son para x, no para usted. Entonces, vamos a reescribir esto como 260 dividido por 0.05. Ahora, nuevamente, el intervalo de a la u, con respecto a u, es a la u más c, pero debido a que tenemos una integral de f, dejaremos de lado la más c, y a la u realmente sería el 0.05x. Y ahora porque tenemos la antiderivada en términos de x, incluiremos nuevamente los límites de integración, que son de 0 a 5. Entonces, esto será igual a 260 dividido por 0.05 veces. Cuando x es 5, tenemos una 0.05 por 5. Menos. Cuando x es 0, tenemos 0.05 veces 0. Entonces, simplificando, tenemos 260 dividido por 0.5 veces. Esto sería e al 0.25. Menos e al 0, que es igual a 1. Entonces, este es el valor exacto de nuestra integral definida. También obtengamos nuestra aproximación decimal. Entonces, tenemos 260 dividido por 0.5 veces la cantidad de. Si ponemos un segundo registro natural, aparece y aumenta el poder de 25, flecha derecha. Y luego menos 1. Cerrar paréntesis, ingresar. Con 4 decimales, esto sería aproximadamente 1476.9322. Entonces aquí tenemos el valor exacto, y la aproximación decimal para nuestra integral de f. Recuerde nuestro sistema de tareas, si ingresamos el valor exacto y hacernos clic en el botón de vista previa, se mostrará la aproximación decimal. Espero que hayas encontrado esto útil.